Iniciamos ahora con el Imperio Nuevo. Ya vimos el Imperio Antiguo en clase y algunas de sus manifestaciones escultóricas y su arquitectura funeraria, donde vimos que lo distinguían las pirámides. Luego vimos algo de un primer periodo intermedio, donde estaba dividido el territorio por nomos y una cierta pérdida, ¿no?, de poder económico y de cierta distinción de los faraones y la recuperación del Imperio Medio y la unificación en el Imperio Medio, eh, y el surgimiento de una nueva clase social que intentaba tener el poder y el prestigio que tenían los faraones, que sin embargo no lo logró. Y en esta nueva etapa, antes del Imperio Nuevo, hay un ingreso de distintos pueblos nómades que vienen desde Oriente Medio, que se denominan Ixos, que son distintos pueblos que vienen desde el Sinaí, que en general son semitas, judíos y beduinos. En este periodo hay una división del territorio, ya no en Alto y Bajo Egipto, pero sí en sectores, y luego de esto hay una serie de guerras y de enfrentamientos en batallas, a cargo de distintos faraones que toman más territorios. Va a haber eh, un momento en la dinastía 15 donde va a estar gobernado el territorio por judíos, no por egipcios. Luego Camose, uno de los faraones, logra la expulsión de estos Ixos y comienza el Imperio Nuevo con la reunificación, la tercera reunificación de Egipto, a cargo del hijo de Camose, que se llama Amose. Este Imperio Nuevo va desde el 1500 a.C. hasta el 1070 a.C. Los territorios de Egipto se expanden hacia Oriente y hacia el oeste, hacia el sur del mar Mediterráneo. Hay ciertos lugares aquí que son muy importantes, como Kadesh o como Avaris o Damasco, donde se van a suscitar ciertas batallas que luego vamos a ver. Paralelo al desarrollo de este momento en el Imperio Nuevo, se va a desarrollar Creta, que bueno, vimos algo en la clase pasada. En este territorio vamos a tener dos sitios que son muy importantes, hay tres distintos. Bueno, Tinma y Serabit del Kadim son los más importantes en cuanto a minas de cobre, de turquesa, y de donde también se van a obtener algunos otros recursos como el incienso que van a utilizar los egipcios para ceremonias. Dentro de una de las minas de turquesa, bueno, aquí vemos algunos elementos en donde de joyería y elementos suntuarios que son muy importantes no solo en las ceremonias, sino en las ofrendas funerarias de los egipcios, donde han utilizado la turquesa. Bueno, dentro de una de las minas de turquesa se encontró un grabado. En este grabado vemos a este personaje semita, que es Kebedet. Él es un personaje que se hace representar como un faraón, pero sin embargo, bueno, aquí está montado en un burro, que es uno de los símbolos, ¿no?, de la cultura judía, de los judíos, y que bueno, este personaje va a ser quien escribe unas tablas y desarrolla un tipo de lenguaje que luego le va a dar origen a una escritura que va a ser la escritura egipcia. Es un personaje con mucho poder que
al cual los egipcios le tienen cierto temor porque ellos no quieren que vuelvan a reinar en su territorio los Hyksos. Bueno, durante este periodo hay distintas pinturas en donde podemos ver reflejados, ¿no?, el contacto de los egipcios con estas distintas etnias, y que va a ser distinguida por ejemplo, la forma en que están resueltos los ropajes, las sandalias tal vez, y los peinados, por ejemplo, ¿no? Aquí en este caso y en este otro vemos el peinado y la barba, estos vestidos que evidentemente no son egipcios. Acá vemos dos egipcios. Siguen haciendo un uso del estereotipo, ¿no?, de la forma humana, la forma en que está resuelta la figura con las piernas y los brazos de perfil, la cara de perfil, el torso de frente, pero hay algunos otros indicadores como los burros, que como recién decíamos están muy vinculados a las representaciones de los judíos o de los semitas. La forma también de registros horizontales se mantiene, y en este caso vemos otros elementos como estas vasijas, o en las figuras la resolución del pelo, del cabello con ondas, el ropaje, que tienen más que ver con lo que vimos en la clase pasada de la pintura cretense, ¿no?, o estos tipos de vasijas o estos elementos de estos animales que tienen que ver más con la cultura cretense, evidentemente con el vínculo que ellos tenían. Como vimos también, los cretenses también tienen cierta influencia, ¿no?, en la forma de resolver el tratamiento de la figura humana, usando este estereotipo, ¿no?, de las piernas de perfil, los brazos de perfil, la cara de perfil. Vemos diferencias obviamente en el uso de los pigmentos, de los colores y de ciertos motivos que, como vimos en la clase pasada, pero es para que recuerden cómo estaban vinculados, y los podemos ver a través de la pintura. Durante este periodo, los dioses que vamos a ver representados o que van a estar vinculados a los egipcios son Ra y Amón. Va a haber otros, ¿no?, pero estos son los más importantes. Que no están durante todo el desarrollo de este periodo, sino que hay una caída en un momento y luego vuelven a ser retomados. La forma de ser representados es diversa, pero estas son las más comunes o las que encontramos con más frecuencia. Bueno, como se acuerdan, vimos en el periodo medio el complejo funerario de Mentuhotep II, que estaba en el circo de Deir el-Bahari. Había otras construcciones vinculadas a este espacio, y justamente al lado del complejo funerario de Mentuhotep II estaba la tumba de la faraona Hatshepsut. Hatshepsut es una de las mujeres nobles más importantes, es la nieta de Amose, y es quien hereda el poder de Tutmosis, porque era su marido, y luego de su muerte él está enterrado ahí atrás de la tumba de Mentuhotep, y ella es quien hereda el poder. El templo de la reina Hatshepsut mantiene una estructura similar al templo de Mentuhotep. Es una gran plataforma con entradas, con estas rampas de entrada, de acceso, que mantienen este ingreso donde existe la prevalencia de la frontalidad en la construcción. Tiene una entrada única y tiene estas dos plataformas que están en distintos niveles. Durante el periodo
del Imperio Antiguo, recordamos que el tipo de enterratorio funerario que predominaba y que era el más importante y se distinguía en ese periodo era la pirámide. En el Imperio Medio es el hipogeo y durante el Imperio Nuevo es el templo. Bueno, eh, durante este periodo los templos van a ser en general distintivos, ¿no? Y van a tener una serie de elementos que van a resaltar la monumentalidad de estos templos. Uno de esos elementos son las columnas. Las columnas, bueno, esta es de nuevo una vista del templo de Hatshepsut. Y estas son las diversas columnas. Según la forma que van a tener una denominación. Por ejemplo, tenemos la palmiforme, que en la parte superior tiene hojas de palma, la papiriforme, que se basa en la forma del papiro, la jatórica, que tiene a la reina Hathor o Hathor, y la lotiforme, que puede tener el loto abierto o el loto cerrado, y la protodórica, que va a tener un fuste estriado. Bueno, acá vemos un ejemplo de la palmiforme con las estrías de la palmera, de las hojas. Y estas tienen una serie de grabados. Pueden tener grabados o ser lisas. Esta es la jatórica, con esculpida el rostro de la reina Hathor, de la diosa Hathor. Estas son ejemplos de las lotiforme, que en este caso están cerrados los lotos. Y bueno, fíjense cómo mantienen esta idea de lo lleno por sobre lo vacío, ¿no? Tienen una forma con cierta monumentalidad, con cierto peso, y en este caso no tienen ningún grabado en los fustes. Estas dos son ejemplos de la papiriforme y la campaniforme, que es la misma, el vegetal con la flor abierta o la flor cerrada. Y en este caso de la derecha tienen estrías en el fuste. Esta tiene grabados y esta tiene estrías. Bueno, de los templos más importantes del Imperio Nuevo son el templo de Karnak y de Luxor. Son templos muy grandes, son emblemáticos y representan toda la magnificencia de esta cultura, de esta civilización, que lo que quiere es prevalecer, ¿no?, en el tiempo y mantenerse en este presente continuo. Mostrar todo su poderío. Los faraones quieren mostrar esa conexión con el poder divino, ¿no?, y con su permanencia en el tiempo. Bueno, la forma que tienen los templos y las partes que tienen los templos van a ser en el ingreso una avenida donde va a haber una serie de esfinges o carneros que van a marcar como el camino hacia el ingreso. En este caso es esta parte. Luego va a haber un par de obeliscos. Estos obeliscos, acuérdense que tienen que ver con la forma del benben. Las estelas eran redondeadas y los obeliscos eran en punta. Luego va a estar estos pilonos que van a ser la entrada, que tienen esta forma trapezoidal que también evoca en cierta medida a la forma de las pirámides. Estas
hay dos maneras de a veces están con estos pilonos tienen unas hendiduras aquí, y otras veces tienen eh, unos colosos, ¿no? Que son como unas esculturas muy grandes en la entrada. Luego va a tener una sala y Petra que está techada, una serie de columnas, luego la sala hipóstila, y hacia el final el santuario o el naos, que es donde suele estar la tumba, ¿no? Del muerto. Bueno, acá hay otra representación de la planta del templo de Karnak, y que bueno, durante distintos momentos, distintos faraones les van agregando partes a veces a los templos. Por eso hay templos que tienen varios pilonos, ¿no? Y que se van sucediendo. Fíjense, acá hay un primer pilón, un segundo pilón, un tercer pilón, bueno, una sala hipóstila, el santuario. Esta parte está agregada después, es una parte que se agrega con Ramsés. Y bueno, y siempre están cerca de un lago o de una zona donde hay agua, porque bueno, recuerden que el muerto o el faraón una vez muerto necesitaba del transporte a través de esas barcas hacia la eternidad. Entonces, de esa manera tenían que estar, se aseguraban, ¿no? El paso hacia a la eternidad. Eh, Hay una serie de galerías porticadas, fíjense, que son estas galerías. Y bueno, y la cantidad de columnas que, como vimos en los otros momentos del imperio, eh, refleja esta prevalencia de lo lleno por sobre lo vacío, ¿no? De, del espacio lleno, ocupado por estas columnas por sobre el espacio vacío. Acá tenemos una imagen de los pilonos de la entrada de Karnak, donde está, fíjense que estas solamente tienen un espacio, y la entrada y los pilonos, y la galería de dromos aquí que es la que vimos, la avenida de dromos, perdón, que es la que vimos en esta entrada. Es una serie de carneros que mantienen un estereotipo en la resolución de sus cabezas, de sus patas y demás, y se repiten uno detrás de otro, totalmente estereotipados, manteniendo el modelo. Fíjense, acá al final se ve otro obelisco característico, ¿no?, de la cultura egipcia. Bueno, así es como se veían antes en una foto muy antigua. La avenida de Dromos mide como 2 kilómetros, y en realidad fue hecha posteriormente por Tutankamón, pero en general todos los templos tienen una entrada con que pueden tener o no esta disposición. Esta es una foto visto desde atrás. Aquí vemos de nuevo los pilonos, la sala hipóstila. Bueno, para que vean la construcción. Acá fíjense dónde está la zona del agua para que la barcaza pueda llevar al muerto hacia el Nilo. Ahora, la foto está vista desde la entrada. Bueno, esta es la sala y Petra. A ver si volvemos hacia atrás. Lo vemos en el mapa. Es esta de aquí.
en el plano, perdón, que está techada. Bueno, y aquí en esta podemos ver de nuevo las columnas eh, papiriformes. Bueno, este es donde hay una serie de colosos, ¿no? En la sala hipóstela. Las alas podían tener columnas con estas formas papiriformes o palmiformes, o podían tener estas esculturas que son esculturas de colosos que marcaban también, fíjense, estaban estos espacios recargados en cierta medida, ¿no? Mostrando la grandiosidad y mostrando la importancia de estos templos. En, en las distintas construcciones vemos formas diferentes. En esta sala hipóstila vemos de nuevo estas columnas lotiformes con los fustes estriados. Esta que tiene distintos grabados y son campaniformes. Aquí la sala y Petro tenía columnas diferentes porque bueno, podemos ver que las salas hipóstelas estaban cerradas. Entonces en esta zona en donde estaban cerradas, las columnas tenían las flores estaban cerradas porque no les daba la luz, pero en esta zona que vemos acá ingresaba la luz y hacía un efecto que en cierta medida representa con estos lotos de flores abiertas que las flores estaban abiertas por la luz solar, ¿no? Por el efecto de la luz solar. Entonces marcaban en cierta medida la diferencia de los espacios techados con estos lotos cerrados y esta otra zona en donde le daba la luz, las flores estaban abiertas. Bueno, espero que se haya entendido. Bueno, los espacios, como ven, en relación a las personas son espacios muy grandes, en donde las columnas ocupan la mayoría del espacio, incluso porque son muy altas y son asfixiantes en cierta medida. Si estos espacios estaban techados en algunas zonas, imagínense que encima estaban pintadas, las columnas al parecer estaban pintadas la mitad de azul y la otra mitad de verde, simulando el río Nilo. Y en las zonas en algunas zonas estaban oscuros estos templos, y en otras zonas que entraba la luz también al parecer han descubierto que en el suelo los pisos estaban recubiertos de placas de plata, lo que hacía que se reflejara la luz en este piso y se reflectara y hicieran un efecto de luces y sombras entre las zonas sombrías y las zonas en donde reflejaba la luz, que era un efecto al parecer bastante llamativo, magnificante, ¿no? De toda la espacialidad de estas construcciones. Vamos a pasar a la que sigue. Bueno, hay una habitación del Naos, que es Naos o el Santo Santorum, se llama en Karnat. Al parecer aquí podría haber un benben, ¿no? Una piedra que representara el benben. Bueno, vemos aquí ejemplos de columnas papiriformes y columnas palmiformes. Esta es una foto de noche para que vean también cómo se ven
las edificaciones de noche. Bueno, el templo de Luxor está a unos kilómetros del templo de Karnak. Los dromos unían los dos templos y tiene esculturas enormes de faraones en la entrada, que las hizo construir obviamente el faraón, esculturas de dioses y de faraones. De nuevo vemos la preponderancia de lo lleno por sobre lo vacío. Fíjense los pilonos en la entrada, el obelisco que representa el Benben, y aquí están los dromos. Bueno, fíjense en el interior como lo que les estaba diciendo antes, logran no solo con las dimensiones y las proporciones de estas grandes figuras que son colosales. Fíjense que hay una relación entre las personas y estas esculturas de gran tamaño. Logran y esta ocupación del espacio entre columnas y estas estos colosos monumentales logran de nuevo este efecto de sobrecarga del espacio, ¿no? de lo lleno sobre lo vacío. Bueno, se construyó hace poco, bueno, durante mucho tiempo estuvieron construyéndolo, pero hace poco se terminó el nuevo museo del Cairo, y tuvieron que trasladar la escultura de Ramsés II, que bueno, fue como una proeza porque es una escultura monumental que pesa como 83 toneladas y tiene 11 metros de alto. Vemos aquí como todavía lo estaban montando dentro del museo, y se ve la diferencia entre el tamaño de las personas y esta monumental escultura. Durante este periodo se retoman ciertas características que tenía la escultura en el Imperio Antiguo. Se retoma cierto estatismo, las características estereotipadas en las formas de representar la figura humana, cierta tendencia al equilibrio, a las formas puras. Se mantienen estereotipos como veníamos viendo de la simetría, la frontalidad y la falta de dinamismo, sino más bien tiene una tendencia a un aplomo y a una fuerza, a una pesadez que tenía antes la escultura en el periodo antiguo. Tiene la misma posición que Miserinos y tiene las mismas características también que veíamos en la escultura de Kefren. Ahí creo que hay una foto de cómo está ahora, está iluminado de otra manera. Bueno, podemos ver aquí también los elementos característicos de los faraones, las coronas, la barba y todos los títulos, ¿no? Propios de un emperador. En este momento sucede que uno de los faraones, que es sucesor del trono, es Amenofis IV, y Amenofis IV va a terminar con el politeísmo. En realidad él se llamaba Amenosis o Amenhotep, y se cambia el nombre a Akenatón porque el dios que va a pasar a ser el principal dios de este periodo es Atón. Y Atón ya no va a tener una forma ni de animal ni de ser humano, sino que va a tener esta forma de disco que en cierta manera representa de forma abstracta al dios,
y una serie de rayos que son como una especie de manos que bien salen de este dios y que se van a veces se representa solo como un disco y a veces se representa como con estos rayos. Bueno, entonces Amenosis va a cambiar su nombre y se va a denominar Akenatón porque él ya no es, o sea, ya no va a ser quien represente a, a Dios o, al, o al, a los dioses en la tierra, sino que va a ser el único intermediario entre Dios y los hombres. Es eh, como si fuera un sumo sacerdote, como si fuera eh, un sumo sacerdote como los que tenemos en la actualidad. Bueno, Akenatón va a cambiar de nuevo la capital porque quieren mover la capital a un territorio que no esté influenciado o contaminado por las creencias del politeísmo. Entonces no va a ser ya ni Memphis como era en la antigüedad, ni Tebas, sino que lo va a mover a un territorio que está en el medio de estos dos sectores, que se llama Amarna. Y incluso el lugar mismo de la capital se va a llamar Akenatón, como su nombre. Es ahí donde él hace construir su templo, y entre las cosas que cambia es la planta del templo. El templo va a ser así desproporcionadamente largo y le va a quitar estas zonas techadas que tenían, ¿no? Y va a tener una sola entrada, va a mantener la frontalidad en la entrada y los pilonos, pero solamente va a estar techada la sala y Petra. Va a mantener esta serie de columnas en la entrada, otros pilonos, un patio que está abierto porque va a predominar en toda esta en todo el templo esta conexión con el dios sol, con el sol mismo, y en estos patios va a haber una serie de altares. Hay en realidad 800 altares, bueno, una serie de pilonos que divide estos patios. Aquí de nuevo columnas, de nuevo pilonos, de nuevo altares, pilonos, bueno, todo así, todos los sectores. Y este templo va a ser un templo dedicado al el sacrificio y a la ceremonia del pan y de la sangre. Algo que al parecer tiene gran influencia y gran relación con los Hyksos, ¿no? Estos sacrificios de pan y de carne se hacían todos los días en ceremonias litúrgicas. En este plano vemos que además de estar este templo, muy cerca del templo estaban las panaderías, el matadero y la zona de los residuos. ¿Por qué? Porque bueno, todos los días ellos tenían que hacer panes para hacer la ceremonia en los altares del pan y sacrificar animales para hacer la ceremonia de sangre. Entonces estas zonas tenían que estar cerca para poder hacer esta ceremonia. Bueno, aquí mantenía obviamente una sala en donde estaba la estela del Benben y otra sala donde estaba el Sanctus Sanctorum, que es donde estaba la tumba, que en este caso no estaba aquí Akenatón, porque bueno, tampoco se mantiene en pie este templo. Bueno, esta es una imagen, una escultura, una foto de la escultura de Akenatón. Es muy diferente a lo que hemos visto hasta ahora.
representado. Fíjense que su rostro es un rostro alargado. En general en todas sus esculturas el rostro es alargado, con labios prominentes, con los ojos rasgados, y con ciertas características particulares que lo hacen muy distinto a la forma de representar en las esculturas que hemos visto hasta ahora. Fíjense que incluso esta es muy caricaturesca, con el mentón alargado, los labios muy prominentes. Son características que lo representan en su particularidad. Incluso fíjense esta, que su cabeza es mucho más alargada que lo que hemos visto hasta ahora, incluso ni siquiera como las que hemos visto de Sesostris, porque aquí sus rasgos y su cuerpo están estilizados, están muy exageradas sus caderas, su ombligo no solo que es muy grande, sino que está desplazado. Mantiene características vinculadas a la fórmula y a los rasgos o elementos que caracterizan a un faraón. La corona, la posición de los brazos, la barba postiza, pero, y bueno, también en general son monumentales estas esculturas, pero mantiene los elementos o los rasgos propios del faraón Akenatón. Fíjense, aquí se ve el tamaño de la escultura, es muy grande, está dentro del museo. Acá hay otra en donde vemos incluso cierto rasgo o cierta sensualidad en su rostro, y estos rasgos que también se pueden vincular con ciertos rasgos propios del lugar de donde habitan también los egipcios, que actualmente es África. Bueno, aquí hay otras pinturas que también tienen un cierto relieve. Fíjense cómo aquí cambia muchísimo la forma en que está resuelta la figura humana. Se mantiene el estereotipo de los brazos, las piernas de perfil, la cara de perfil y el torso de frente, pero son mucho más alargadas las formas, estilizadas, hay muchas más líneas curvas. Fíjense incluso acá en estas telas que tienen cierto movimiento, en la falda también de Akenatón. Al parecer aquí está con Nefertiti probablemente, o con alguna de sus novias, y tienen cierta sensualidad, cierto movimiento en sus telas. Incluso el tratamiento aquí hay ciertas transparencias, el uso de algunos elementos como estas flores que está haciendo un cierto gesto hacia él. Acá está representado Akenatón, Nefertiti y sus hijas, y ya no vemos estos registros horizontales, sino que la composición está organizada tal vez de una forma triangular, con Atón como eje principal en el centro, que es esta esfera y que tiene esta especie de manos que se extienden hacia los creyentes, y se repite aquí este movimiento en las telas. Hay esta perspectiva jerárquica, porque incluso Akenatón es más grande que Nefertiti, pero ya la resolución de las líneas en los grabados son líneas más curvas, formas estilizadas. Tiene otro dinamismo, si bien sigue siendo un grabado que es abstracto.
o tiende a la abstracción y a la planimetría, y apenas es un relieve, hay un cambio en la forma de resolver las formas. Fíjense, incluso aquí la mano, el brazo tiene otro movimiento, distinto a lo que hemos visto hasta ahora. Ahí incluso está la temática de representarse con las hijas, jugando el faraón en una actitud de juego con la hija, que es totalmente nuevo y novedoso para lo que hemos visto hasta ahora, en donde estaban representados con cierta frialdad, cierto estatismo, muy diferente a lo que está mostrado aquí. Acá hay de nuevo una representación con Nefertiti y con sus hijas. Akenatón están haciendo una especie de ceremonia a Atón, y bueno, aquí hay perspectiva jerárquica, donde vemos que el principal personaje es mucho más grande que el resto. No se deja de utilizar esta negación del espacio, ¿no? Y la forma de representar la figura humana, pero hay algunas diferencias en estos motivos, ¿no? Bueno, tenemos ahora, pasamos a Tutankamón. Tutankamón en realidad tiene un reinado, bueno, Akenatón, sucede que él muere muy joven y le hereda a su hijo, el hijo menor, que es Tutankamón, que en realidad antes era llamado Tutankatón, y nosotros lo conocemos como Tutankamón. Él es quien hereda el poder y quien termina con esta religión monoteísta. O sea, con Akenatón se termina este periodo que teníamos de religión monoteísta, y se vuelve al politeísmo, que o sea, vuelve a todo a estar como antes, ¿no? Vuelve al politeísmo. Por eso yo les decía en un comienzo que iban a ser Ra y Amón los dioses principales, y durante un tiempo es Atón, y ahora vuelve de nuevo a los dioses anteriores. Bueno, Tutankamón, la tumba de Tutankamón se encuentra en un hipogeo que no había sido saqueado, entonces de esa tumba hay muchísimo material arqueológico que ha sido investigado, y que al no estar alterado se obtuvo mucha información del pasado, ¿no? Es un sarcófago que tenía una máscara de oro con un gran refinamiento, ¿no? Y con una serie de tesoros con mucha riqueza, obviamente no solo riqueza por su material, sino también por lo que les decía antes, por estar intactos y darle mucha información a los arqueólogos. Bueno, dentro de los elementos que se hallaron estos vasos canopos. Los vasos canopos son unos vasos en donde se colocaban las vísceras o los órganos de los faraones, que no sé, cuando eran momificados se extraían y se colocaban en estos vasos canopos. Fíjense que se vuelve al estereotipo y a la forma de escultura que veíamos en el Imperio Antiguo, con estos rostros estereotipados,
y sin ninguna característica personal, ¿no? Sin ninguna distinción en ningún elemento del rostro. Bueno, acá hay un detalle de cómo eran estos vasos y el estuche de los vasos canopos. Aquí hay una foto del sarcófago con la máscara de oro. También tenían además incrustaciones de turquesa, de vidrio. Fíjense que tiene en las manos el flagelo y el bastón propios de un faraón, la barba postiza, bueno, los brazos cruzados, que son elementos que caracterizaban a los faraones. Fíjense que es una forma totalmente cerrada, hermética, fría, abstracta, simétrica. Volvemos a las formas puras del Imperio Antiguo, sin ningún dinamismo, totalmente esquemática y tendiente al estereotipo, ¿no? Tutankamón vive pocos años y muere muy joven también. Estaba enterrado con otras personas que al principio pensaban que eran sus esposas, pero bueno, se sabe por estudios de ADN que una de ellas era su abuela. Surgen de nuevo problemas con los beduinos y con los hicsos. Y hay una serie de enfrentamientos y batallas, entre ellos el que desata el que lleva a cabo una de las batallas más importantes, que es la de Kadesh, es Ramsés II. Ramsés II, bueno, en este caso vemos de nuevo en esta imagen, que en realidad es un dibujo realizado de un relieve, para que puedan ver mejor los elementos compositivos, el uso de la línea y de los espacios. Aquí vamos a ver que Ramsés está representado en una perspectiva jerárquica, donde es el personaje principal, y que se distingue, fíjense en estos frisos, como vamos a ver una diferencia entre el caos, que son estas personas representadas incluso en distintas direcciones, algunos cayendo y otros entrelazados unos entre otros, que representan el caos, ¿no? Y que Ramsés representa el orden. Está sobre un carro y tiene un arco. Estos dos elementos son muy importantes porque, bueno, va a suceder que ellos modifican el carro y le hacen una mejora, que es un dispositivo de doble giro que hace que las ruedas puedan girar cuando él está cuando está tirado por los caballos, ¿no? Que giren en forma independiente. Entonces esto hace que se puedan mover de otra manera y les da cierta ventaja en la batalla. También el arco, que es un doble arco con un espacio en el medio donde se puede sostener. A ver si hay una foto. Aquí hay una foto como es el arco, que también le permite tirar mientras va andando, ¿no es cierto? Entonces les da una ventaja en las batallas militares importante, ¿no? Además de que, bueno, tenían ellos cierta estrategia y ciertas eran muy buenos en cuanto a poder militar, y podían de esta manera eh, mantener el poder, ¿no? A partir de estos conocimientos. Bueno, acá hay un grabado en donde se puede ver lo que veíamos antes, que van andando en el carro. Fíjense que el caballo, si bien es una figura bastante estática, nos da la idea, ¿no? De que está en movimiento y que va tirando la flecha mientras va andando.
Eh, Mantiene, como hemos dicho hasta ahora, todos los elementos de la fórmula, la línea de contorno que encierra la figura, eh, los brazos y las piernas de perfil, el torso de frente, la cabeza de perfil y la perspectiva jerárquica. En este también podemos ver de nuevo cómo eh, está esta diferencia, bueno, la perspectiva jerárquica, el faraón siempre más grande que el resto, y estos probablemente sean los beduinos porque están representados como el caos, y siempre los egipcios representados como ordenados y con cierto el orden por sobre el caos. Acá hay otra representación de una batalla naval. eh, y fíjense que hay incluso unos egipcios con prisioneros y con arcos. Acá hay unos que están sometidos, arrodillados, y el resto, que son los egipcios, están parados. Y por supuesto el caos alrededor. Bueno, aquí otra representación de una batalla. Fíjense que a pesar de que hay cierto movimiento en estas figuras que están como cayendo, son bastante estáticas, mantienen esta rigidez que hemos visto en todas las manifestaciones, ya sean los grabados o la pintura o la escultura también. Aquí hay un faraón que está como sometiendo a un eh, a un prisionero, fíjense, a un derrotado, digamos, y atacando a otro. También es mucho mayor su figura que el del otro guerrero, el del otro soldado. Esta es una serie de beduinos que son han sido apresados. Fíjense que están atados y arrodillados, y la figura estereotipada que se repite, ¿no? Tiene ciertos elementos que lo distinguen, como es el peinado o una especie de tocado que tiene, pero son figuras totalmente estereotipadas. Acá hay otra en donde esta es bastante extraña porque, bueno, vemos como los brazos están en posiciones forzadas, pero bueno, en cierta manera esto hace que marque la diferencia entre estas otras figuras humanas egipcias, ¿no? Son distintas. Bueno, pasamos al templo de Ramsés II. Como les decía, ha sido una figura muy importante que ganó varias batallas, y en este caso vemos el frente. Este templo está en Abu Simbel. El templo, bueno, ha sido trasladado con posterioridad. A principios del siglo XX está ubicado en otro lugar. Fíjense cómo tiene en su entrada estas figuras colosales. Tiene unos pilonos, pero tiene delante unas figuras colosales. Así era antes. Estaba cerca de a orillas del Nilo, pero bueno, se construyó una represa y hubo que trasladarlo. Esto fue como una obra de ingeniería muy importante que se realizó, porque hubo que sacarlos y volverlos a poner. Pero bueno, sí estaba originalmente. Aquí hay una imagen de cómo fue trasladado. Hay una serie de leyes de protección en general del patrimonio que permiten preservar estas obras monumentales en el tiempo, ¿no? Estos son el vestíbulo, la sala hipóstila que tiene una serie de esculturas colosales.
Eh, Fíjense cómo se nota el tamaño de de la gente al lado de estas esculturas monumentales que están realizadas en la misma piedra del lugar, como están talladas en este lugar que está dentro de la montaña. Acá hay otra foto para que vean, también incluso tiene unas pinturas en el techo. Y lo que vemos de nuevo esta predominancia del espacio lleno por sobre el espacio vacío. Aquí vemos la fachada de este es de la esposa de Ramsés, que tiene en la entrada estos colosos. Este viene a ser Ramsés y probablemente esta sea su esposa, y vemos cómo está resuelto de nuevo con esta simetría en donde se repiten estas figuras hacia los costados, ¿no? Bueno, esto es para que vean en cierta medida hay unos relatos de que hay distintos templos que fueron construidos en el transcurso de los cientos de años y miles también, y que dicen, por ejemplo, que la denominación de los templos, que son casas de millones de años, santo de santos, bueno, unido con la eternidad, que reflejan un poco esta idea de la permanencia en un eterno presente, del mantenerse durante toda una eternidad, que era para lo que estaban destinados, ¿no es cierto? Estos faraones destinados a permanecer por un eterno presente. Esto es para que vean una relación de cómo eran estos colosos de gigantes con relación a los autos. Esto es como estaba idealmente trazada la distribución de los espacios. Fíjense, acá hay una persona aquí en la izquierda y cómo es de grande este coloso. Bueno, esto es lo que queda de uno de los templos del Ramesseum, de la casa de millón de años, de la sala hipóstela con los distintos techados, lo que yo les decía de que hay unas zonas en donde entraba la luz. Bueno, este es el ingreso. Y esto que vemos aquí alrededor es una serie de almacenes, que es donde se guardaban los alimentos y se mantenían ahí cerca de los templos. Aquí se puede ver de nuevo estos pilares que están campaniformes, que están abiertos, y estos que están cerrados, los que les comentaba recién. Estos almacenes, ven, están hechos de adobe y con estos techos que tienen estos arcos que van a ser los arcos que van a dar luego origen a los arcos romanos. Es un arco de medio punto que estaba en los almacenes y va a ser el antecesor de esos arcos que vamos a ver luego en la arquitectura romana. Bueno, creo que hasta aquí llega la presentación.